Muy buenos días. Es un placer poder llegar hasta ustedes y compartir estos pensamientos de la palabra de Dios, ya que si usted está ansioso de conocer más acerca de Dios, va a ser de bendición. Quiero leer esta mañana en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice así: para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo como hombre, Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito cualquiera que es colgado en un madero. Para que la bendición, y el versículo 16 dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Muy bien, esta mañana, aplicando a estos versículos, quiero que tengamos un pensamiento sobre levantando altares para Dios. Me gusta leer siempre el Antiguo Testamento, la vida de los patriarcas, y averiguar, porque la Biblia habla mucho de ellos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la vida de cómo fue Noé, la vida de cómo fue Abraham, Isaac y Jacob. Y esas personas pues nos dan unas enseñanzas muy bonitas. Me llamó la atención mucho la vida de Noé de aquel entonces, y una de las formas de ellos comunicarse con Dios era a través de los altares. Y claro, ustedes conocen qué es un altar, pero podríamos dar una definición. ¿Qué es un altar? Un altar es un monumento que se hacía o se hace de rocas, de piedras aderezadas y adecuadas para poner fuego debajo y ofrecer allí un sacrificio. Esos sitios especiales era para ofrecer precisamente holocaustos o sacrificios a Dios. Entonces, dije que me gusta la vida de Noé al principio porque la Biblia dice, o la historia dice, que después del diluvio, él, después de que vio que todo estaba en calma, y se salió del arca, y lo primero que hizo fue levantar un altar a Jehová Dios. Eso precisamente está en Génesis capítulo 8, versículo 20 y 21, y se lo leo así rapidito en esta versión que es muy bonita. Génesis capítulo 8, el versículo 20 y 21. Ya voy a encontrarlo. Y dice lo siguiente: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Todavía serán todos los tiempos de la tierra, la sementera y la siega, el frío y el calor, verano e invierno, y día y noche no cesarán. Mire que después de él haber levantado ese altar y haber ofrecido a Dios, Dios le da esa promesa. Entonces, quisiera que miráramos hoy 4 altares que Abraham levantó. Y quiero hablar así rapidito de esos altares, porque ya como vimos, hubo una bendición de parte de Dios a Noé y a la humanidad prácticamente, porque hoy tenemos el invierno, el verano, la sementera y todo ese tiempo que dice que Él estableció hasta hoy, por haber levantado un altar, y dice que recibió olor fragante. Asimismo, el patriarca Abraham, él ofreció altares, y voy a hablar de 4 altares rapidito, así, en este tiempo que me permiten compartir. El primer altar en la vida de Abraham, el primer altar que él levantó, lo voy a encontrar en Génesis capítulo 12, versículo 4 al 7. Dice:
Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai la mujer y a Lot su hijo de su hermano, toda la hacienda que había ganado y almas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y luego dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Mire que este es el primer altar que levanta Abraham cuando llega a la tierra que Dios le había prometido. Y ese altar lo voy a llamar el altar de la fe. ¿Por qué el altar de la fe? Cuando él dice que él llegó a aquel lugar, estaba allí el cananeo. Él llegó a la tierra de Canaán, y dice que allí llegó hasta Siquén, y el cananeo estaba en la tierra. Los cananeos generalmente eran gentes corpulentas, hombres bastante guerreros, diríamos en términos feroces, de un aspecto alto, vigoroso. Y Dios le dijo que esa tierra se la iba a dar, pero eso estaba poblado de todos aquellos. Sin embargo, como cuando uno llega a una parte desconocida, pues no miraba más que gente diferente a él, con aspectos furiosos. Y ¿cómo así? Pero Dios le había dicho que le iba a dar esa tierra. Entonces, en medio de su preocupación, lo que Abraham dijo fue, yo voy a levantar un altar y hablo con Dios. Y levantó ese altar porque él no le temió a los corpulentos hombres o a la generación o a la gente que estaba a su alrededor o a toda esa población, sino que dijo, si Dios me dijo, yo le voy a creer a Dios. Y cuando uno le cree a Dios, no importa quién lo rodea, no importa qué dificultades tenga, no importa lo que usted esté viendo, porque no debemos andar por vista, sino por la fe, lo que Dios ha dicho. Entonces, ahí dice que él le levantó un altar. Usted y yo, seguramente que caminando en su diario vivir, en su diario ocupación, pero con los deseos buenos de usted prosperar, de usted agradar a Dios, va a tener dificultades, va a mirar cosas a su alrededor difíciles, pero no importa. Usted y yo somos llamados por Dios para poseer lo que Dios nos ha dicho, y por eso Él dice que nosotros no debemos andar por lo que vemos. Miren lo que dice la segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice aquí en cuanto a la fe. Y por eso yo le llamo este altar de fe, porque él no se afirmó en lo que estaba viendo, sino en lo que Dios le había dicho que iba a hacer. Y si usted quiere lograr las cosas con Dios, tienes que creerle a Dios y no a lo que tú veas, porque este texto nos va a ayudar. Segunda de Corintios 5, 6 y 7 dice lo siguiente en esta versión. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, mas confiamos. Miren lo que dice, que por fe andamos y no por vista. Cuando Abraham llegó allá y miró toda esa gente corpulenta, toda esa situación, ese ambiente, dijo, pero si Dios me dijo, yo lo voy a hacer. Entonces, ese es un altar. Por eso levantó un altar, y ese altar lo llamo el altar de fe, como diciéndole, Dios, si tú me lo has dicho, tú lo cumplirás. Te alabo, te bendigo, y levantó ese altar. El segundo altar está en el versículo 8 de ese mismo capítulo de Génesis 12. En el versículo 8, luego dice que de ahí él se movió precisamente de la tierra de Canaán, en la tierra de Canaán, por supuesto, se movió hacia otro lugar. Y mira el versículo 8 dice, y se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente.
y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre del Señor. Ahí está diciendo que él de ahí, de ese lugar, se pasó a otro monte que estaba al oriente de Betel y tendió su tienda hasta Betel y al occidente estaba ahí. Ahora, la palabra Betel significa casa de Dios y la palabra ahí significa ruinas. Entonces Abraham, al llegar a esa parte, estaba entre dos cosas. Primero, al oriente estaba la casa de Dios, pero luego a lo otro, al extremo, estaba las ruinas. Entonces estaba entre dos cosas que no sabía qué hacer. Y ese altar lo llamo yo el altar de adoración. Usted y yo a veces nos encontramos en momentos muy alegres, muy bonitos. Si usted es cristiano, pues usted cuando adora a Dios y todo se siente muy feliz. Si no eres cristiano, de todas formas tiene momentos alegres, dichosos, fraternos y todo eso. Pero hay momentos también difíciles. Hay momentos que usted mira situaciones difíciles como de crisis, como de ruinas, como de la situación que estamos viviendo, de pandemia y todo eso. Y entonces uno como que está entre las dos cosas, entre lo bonito que Dios nos dice, nos da, que es Betel, que es la casa de Dios, pero también mira uno a su alrededor y está ahí, que son ruinas y todo eso. Pero sabes una cosa, aunque ustedes sienten esas dos situaciones, usted y yo debemos adorar a Dios. Adora a Dios. Y por eso Abraham dijo, bueno, yo estoy entre dos cosas, pero no importa. Voy a levantar un altar y voy a adorar a Dios. Eso es lo importante que ese es el segundo altar que Abraham levantó. El tercer altar que Abraham levantó está en Génesis ahí mismo en capítulo 13 de Génesis, versículo 14 al 18. Y dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al mediodía y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella y en su ancho, porque a ti la tengo de dar. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró o habitó en el encinar en el alcornocal de Mamre, o en otra versión dice en el encinar de Mamre, que es en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Mire que ese es el tercer altar. ¿A dónde? En Hebrón. Recordemos, el primero lo levantó en medio de una situación de hombres corpulentos, de miedo, de temores, de todo eso, pero él tenía fe. El segundo lo levantó en medio de cosas bonitas y cosas difíciles, pero ahora llega hasta Hebrón, y eso es lo que quiero que usted y yo tengamos. ¿Qué es Hebrón? Hebrón significa pacto o alianza. Este altar lo llamo yo el altar de gratitud. ¿Por qué? Porque él llegó a ese lugar, a Hebrón, que es pacto o alianza, y lo que él recordó es que Dios le había hecho un pacto con él, de bendecirlo, de prosperarlo, de ayudarle y todo eso. Y entonces dijo Abraham, pues yo estoy aquí en Hebrón, que es como el pacto, yo voy a renovar mi pacto con Dios, o voy a acordarme del pacto que dijo mi Dios, y levantó un altar a Dios de gratitud. Tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha prometido, con lo que Dios quiere darte. Esa gratitud, no hay cosa más desagradable, la ingratitud. Cuando una persona ha servido a alguien y no espera que le regrese, pero sí por lo menos que se muestre un gesto de gratitud, eso le conforta. Pero cuando una persona ha servido, y más bien como que lo mira de indiferente esa persona que recibió ese favor, y dice, pues eso sí, de todas formas tenía el derecho.
¿Sabes que hay hijos que a veces a los padres no les agradecen ni guardan una gratitud por su crecimiento, su cuidado y todo eso, sino que a veces sumen los hombros y dicen, pues de mala, ¿para qué me tuvo? Eso es ingratitud. O cuando los ven en su edad de vejez, los abandonan. Eso es ingratitud. Pero Dios nos lleva siempre a un lugar de acordarnos del pacto, y por eso tenemos que levantar un altar de gratitud. Cuantas veces puedas, sea agradecido con Dios por lo que nos ha dado, por el día, por el aire, por la lluvia, por el sol, por las cosas que tenemos, por las cosas que podemos alcanzar, disfrutas. Seas agradecido con ese eterno Dios todopoderoso, creador del cielo. Eso fue lo que hizo Abraham. Y entonces por eso es importante. El profeta Jeremías le dice al pueblo, por un mandato de Dios, dice, mire, ustedes tienen un corazón poco, pero yo les voy a dar un corazón y les voy a traer otra vez un corazón nuevo y pondré mis leyes en su corazón y serán mi pueblo. Dios siempre promete, Dios siempre está con un pacto y Dios quiere que seamos agradecidos con Él. Y el cuarto altar que quiero leer está ahí el mismo en Génesis capítulo 22, versículo 1 al 18, aunque es muy largo, pero lo voy a resumir. Dice así, Génesis capítulo 22, versículo 1 hasta el 18, aunque solamente lo voy a resumir. Dice, aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y levantándose fue al lugar que Dios le dijo. Escúchenme bien, es importante que nosotros podamos ver esto. Este altar, ya le voy a decir qué altar es, pero imagínense, Abraham tenía 100 años cuando él tuvo a su hijo, su único hijo, su Isaac, y eso era el querer de ellos, junto con su esposa, Sara. Pero a la edad, yo creo que de unos 8, 7 años, le dice Dios, bueno, llévalo y sacrifícalo. No era fácil. Nadie va a aceptar tan fácil eso, que su único hijo tenga que ir a sacrificar. Pero él dijo, bueno, Dios, si tú me dices, yo lo haré. Fueron con el niño, fueron con el hijo, fueron con los criados, caminaron unos 2 días y llegaron a ese monte Moriah. Subieron la cuesta. El niño fue obediente, puso la leña en el hombro y el papá detrás de él con el cuchillo y el fuego. Luego levanta su mirada el niño, cansado tal vez de la cuesta, y le dice, papi, aquí llevamos leña, llevamos fuego, llevamos el cuchillo, y el holocausto, ¿dónde está? Yo creo que eso le partió el corazón a Abraham, pero él iba a hacer un altar, porque sobre ese altar iba a poner a su hijo y lo iba a sacrificar. A este altar yo le llamo el altar de la obediencia. El altar de la obediencia no es fácil. Seguramente que obedecer no es fácil y lo hemos visto tanto por nosotros como por nuestros hijos. Tú le mandas a tu hijo a hacer alguna cosa y él lo piensa 2 veces cuando ya son grandecitos. Obedecer no es fácil, a nosotros nos queda difícil obedecer, pero ¿sabe qué? A Dios le gusta que le obedezcamos y para eso tenemos que hacer un altar y ofrecer nuestra obediencia. Abraham tomó esa decisión de hacer ese altar de obediencia. El resultado es que en ese momento que él le obedeció, sobre ese altar iba a poner a su hijo, Dios cambió sus planes porque conoció que era obediente y ya le dio un carnero en lugar del hijo. Pero resumamos esto, o hagamos esta aplicación.
¿Sabes que Dios envió a su Hijo, su único Hijo, a nosotros para que Él muriera por nosotros? ¿Cuál fue la actitud del Hijo? Obedecer. Obedeció a su Padre. Cuando Dios, el Padre, le dijo: Hijo, la humanidad está perdida, la humanidad está sin esperanza, sin vida, sin salvación, la humanidad está condenada, pero hay que salvarla, hijo. La única forma es hacerse como un hombre, sin pecado, morir por ellos. Eso fue lo que Jesús dijo: bueno, Padre, si así quieres, yo voy. Y Él vino. Y Él dice el texto de Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a este mundo para morir por nosotros, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No fue fácil, a Jesús le costó, pero obedeció y levantó ese altar en el monte, levantó ese altar en el Calvario, y por ese altar de obediencia nosotros tenemos esperanza de tener la salvación y la vida eterna. No olvide, querido, si usted quiere cada día hablar con Dios, los patriarcas para hablar con Dios levantaban altares. Si usted quiere hablar con Dios, levanta un altar. Pero ese altar, dije que el primero es un altar de fe. Usted tiene que empezar a creer, aunque no haya visto a Dios con sus ojos, aunque usted no haya quizá escuchado voces audibles de Dios, crea la palabra y crea que Dios es real. Créale. El creerle a su palabra, eso es fe. El caminar dependiendo de Dios es fe. Levanta ese altar diariamente en su vida. Lo segundo, dije que era un altar de gratitud. Perdón, era un altar de adoración. Pueda que usted mire las cosas difíciles. Pueda que usted esté pronto para mirar o para ver cosas bonitas, pero para ver cosas también feas. Pero adora a Dios por todo eso. El tercer altar, dije que era un altar de gratitud. Ojalá usted pueda todos los días darle gracias a Dios por su vida, por la familia, por las cosas que le ha dado, por las cosas que ve y por las que no ve. Dele gracias a Él, sea agradecido con Dios. Pero lo cuarto es que usted pueda ser obediente a Dios. Porque si usted obedece a la palabra, entonces a Dios le va a agradar. Y Dios va a responderle como le respondió a Abraham. Ahora, si anhelas ver a Dios en su vida, cada día levanta sus altares. Viva la fe, viva la adoración a Dios, viva la gratitud y sea obediente con Dios. Muchas gracias. Dios te siga bendiciendo. Buenos días.